Por favor, abra su Biblia en la carta a Santiago, capítulo 1, mis amados hermanos. Vamos a continuar con el estudio que llevamos de la carta a Santiago. Hoy sería nuestra cuarta clase. Vamos a estar en el versículo 19 hasta el versículo 27. Vamos a tomar toda esta unidad de pensamiento. Recuerden que las dos clases anteriores habíamos enseñado acerca de la fe viva del creyente en relación con las pruebas. Y habíamos hablado de los efectos que eso trae para la vida cristiana. Entonces, en la clase anterior vimos los últimos efectos. Generalmente son 6 efectos que nos presenta Santiago en su carta. El primero de ellos, recuerden ese efecto: paciencia y madurez en la vida cristiana. El segundo efecto, lo que llamamos sabiduría reflexiva o sabiduría especial en un momento de aflicción en la cual el Señor nos permite conocer su propósito particular para nuestras vidas. En ese momento, sabiduría reflexiva. Otro efecto, contentamiento cristiano. Cada vez que el verdadero creyente tiene pruebas y aflicciones, experimenta contentamiento cristiano. En la clase pasada vimos que el hecho de que un creyente se enfrente a las pruebas, pues experimenta victoria y hay una recompensa también. Hay victoria cuando soportamos esas pruebas como el Señor nos manda a soportar. Pero también hay una recompensa y hablamos que la obra es del Señor de principio a fin y de repeso nos va a recompensar por eso. O sea, como el Señor es tan generoso con nosotros, es muy generoso. También hablamos de que cuando el creyente se enfrenta a las pruebas, comprende el origen del mal. Es decir, no acusa a Dios o culpa a Dios de sus pecados, de sus debilidades, sino que comprende que esto proviene del mismo corazón pecador del hombre, lo cual llamamos pecado remanente. Así que hay una comprensión del origen de ese mal, según Santiago, principalmente en nosotros mismos. Y luego hablamos cómo hay una comprensión correcta del origen del bien. Entonces, si de nosotros mismos, y Santiago lo llama concupiscencia, es que somos tentados, ¿de dónde proviene la bondad? Y el mismo Santiago nos aclara: del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y termina, noten bien, en el último versículo de esa unidad de pensamiento, versículo 18, hablando de que nos hizo nacer por la palabra de verdad como una muestra más de lo bondadoso que es Dios. Así que por lo menos vimos 6 efectos que hay cuando un verdadero creyente es afligido o es probado por Dios. Hay 6 efectos. Pero hoy, en la clase de hoy, miren que el tema va a cambiar. Hoy vamos a ver la fe viva en relación con la palabra de Dios. Vamos a dejar atrás las pruebas. Vamos a dejar atrás las aflicciones. Ya estuvimos durante 2 clases hablando de pruebas, aflicciones y lo que eso produce en la vida cristiana. Pero hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Para Santiago, el tema de la palabra de Dios es muy importante en la vida de un creyente. Así que vamos a leer versículo 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este es nuestro texto que vamos a estudiar en esta mañana. Y le voy a presentar un bosquejo simple. En primer lugar, el creyente recibe la palabra de Dios, versículo 19 al 21. Y el énfasis lo encuentro en el versículo 21, cuando dice: recibid, en forma de mandamiento u ordenanza, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea que el creyente, en primer lugar, recibe la palabra de Dios. El creyente obedece la palabra de Dios. En segundo lugar, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. Y mire la contraposición: y no tan solamente oidores. O sea que el creyente obedece la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el creyente que obedece vive la verdadera religión. Es por eso que en el versículo 26 dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. O sea que debe haber consistencia cristiana entre lo que aprendemos, oímos y entre cómo vivimos. Y la consistencia en lo que aprendemos y en la forma, pues es lo que Santiago va a llamar una verdadera religión. No una falsa, sino verdadera religión. Versículo 26 al versículo 27. Este es nuestro bosquejo simple de nuestra clase para el día de hoy. El creyente recibe la palabra de Dios, el creyente obedece la palabra de Dios, y el creyente que obedece, pues vive la verdadera religión según Santiago. Vamos a nuestro primer encabezado. El creyente recibe la palabra de Dios. Y para desarrollar el primer encabezado, vamos a ver una triple exhortación. Miren el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, Santiago está hablando a sus hermanos muy amados de la dispersión. Ya todos sabemos su contexto: judíos que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que están dispersos, son extranjeros en la región antigua del cercano oriente. A ellos Santiago les dice: todo hombre sea pronto para oír. Esa es la primera exhortación: prontos para oír. ¿Pero para oír qué? Bueno, si nosotros seguimos el contexto, miren el versículo 18. Ese es el último efecto que vimos la clase pasada. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad, que es una expresión de su bondad, según lo vimos en el versículo 17. Para que seamos primicias de sus criaturas. O sea que el hilo conductor de nuestro mensaje a partir del versículo 18 va a ser la palabra de verdad o la palabra de Dios. Es por esto que cuando vamos al versículo 19 y vemos que dice: todo hombre sea pronto para oír, podemos concluir que está hablando de oír la palabra de verdad, o sea, la palabra de Dios. Esa es la primera exhortación. Pero viene la segunda: tardo para hablar. Ahora, si nosotros miramos el contexto de toda la carta a Santiago, en el capítulo 3 hay problemas con la lengua, porque van a ser hermanos que les gusta la murmuración, van a juzgar muy rápido los casos, y notan que parte del por qué Santiago quiere corregir su comprensión del origen del mal es porque ellos con sus palabras estaban acusando a Dios de su propio pecado. Se estaban justificando en la soberanía de Dios. Como Dios me metió en esta prueba y yo estoy pecando en ella, la culpa es de Él. Noten la justificación tan sutil. Así que no es de extrañar que aquí Santiago les esté exhortando a ser tardos para hablar contra la palabra de Dios. Esa palabra tardo lo que significa es, a ver, aquí hay un proceso. ¿De qué se trata el proceso?
Se trata de que escucha con atención lo que Dios tiene que decirte antes de reaccionar a ello, sin pensar. Y miren cómo aquí encaja perfectamente lo que hemos venido estudiando de la sabiduría reflexiva. Es por eso que el hombre, cuando está siendo probado, el creyente, debe orar a Dios con fe para que le dé sabiduría reflexiva para no obrar mal o de manera incorrecta ante la adversidad, y en uno de esos casos con sus palabras. ¿Por qué? Porque pecamos fácilmente con nuestras palabras cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. Así que aquí creo yo que la exhortación fuerte es para que no hablen contra la palabra de Dios, sino que callen y oigan. Escucha con atención la voz de Dios antes de proferir palabra contra. Piensa primero lo que Dios quiere decirte. Pero hay una tercera exhortación: tardo para irarse. Considero que en primer lugar es tardo para irarse contra la palabra de Dios. Bueno, ¿qué estaba pasando en el contexto? Y lo vimos la clase anterior. Pues los hermanos estaban un poco enojados con Dios, primeramente con Dios, porque Dios los había metido en esa prueba, ¿cierto? Pero también con los hermanos, porque hay contiendas entre ellos. Y cuando usted va al capítulo 3 de la lengua, están maldiciendo a sus hermanos. Y cuando usted va al capítulo 4, que habla de la amistad con el mundo, estaban teniendo pleitos, y los pleitos iban más allá de las palabras, pero las palabras estaban involucradas. O sea que había ira en el corazón del creyente. ¿Por qué? Porque al no comprender lo que Dios tiene para él en su momento de prueba, una de las maneras contrarias, negativas de reaccionar es a través de la ira. Las cosas no me están saliendo como yo quiero que salgan. Las cosas se han salido de mis manos y eso trae ira. Es por eso que Santiago entonces dice: hey, no. No hablen, no se airen, escuchen. ¿Nota el énfasis? Escucha. En esos momentos no hables, guárdate de la ira y más bien escucha con atención lo que Dios tiene que decirte. La mejor actitud del creyente en esos momentos es escuchar atentamente la palabra de Dios. O sea, lo que Dios tiene para decirte. Y miren el argumento, versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es como si Santiago nos dijera: a través de tu comportamiento iracundo en medio de esa situación difícil, no vas a reflejar el carácter de Dios, que es justo, que es santo, que es perfecto, que es bueno. Sino que a través de experimentar esa ira en esa situación, vas a expresar es tu propio comportamiento, tu propio carácter, lo que hay en tu corazón, mas no la justicia de Dios. Es por eso que dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, miren el versículo 21. Entonces, si Santiago tiene una triple exhortación y nos dice: hey, en esos momentos no hables, no te llenes de ira, escucha con atención la palabra de Dios, escucha con atención. Si eso es lo que debemos hacer, ¿cómo lo debemos hacer, Santiago? Y él nos va a decir cómo, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay algo negativo en el pasaje. Cuando hablo de negativo, son cosas que yo ya no voy a hacer más, lo que no debo hacer más. En este caso debo desechar la inmundicia de mi vida y la abundancia de malicia. Ahora, esa expresión inmundicia y malicia hace referencia a un hombre que se viste de un vestido más bien andrajoso y sucio. Es el hombre que tiene un vestido muy sucio, muy sucio. Pero no se siente el mal olor en su cuerpo. O sea, él camina como si nada hubiera pasado.
pero está sucio y huele muy mal, pero él no se da cuenta. Él cree que está muy bien y camina como si nada estuviese pasando. Santiago le dice: hey, tú que caminas como si nada está pasando, tú eres un verdadero creyente. Escucha con atención lo que tengo que decirte. Dime, quítate ese vestido y lávate, porque estás oliendo muy mal. Eso es lo que Santiago está diciendo. Quítate el vestido, quítate el traje que está sucio y maloliente y ponte uno nuevo. Esa es la expresión. Porque generalmente los hombres que están así, visten así diariamente y huelen así diariamente, no se dan cuenta que huelen tan mal. Y eso pasa con el pecado. Cuando un creyente en su vida cristiana cae en un pecado particular de su vida, particular, es como ponerse un traje con mal olor. Y si ese creyente no busca la forma de liberarse de ese pecado, de superar, de vencer ante ese pecado particular, con el tiempo ese verdadero creyente huele muy mal y no se da cuenta. Y eso es peligroso, muy peligroso. Porque ese creyente, y lo hablamos la clase pasada, puede entrar en una condición de frialdad espiritual tal que no se da cuenta hasta dónde ha caído. Así que Santiago desde ya dice: venga hermano, silencio, no tenga ira, escuche con atención, quítese ese traje. Y hay que hacerlo ahora. Bueno, si eso es lo negativo, es lo que yo tengo que dejar de hacer, la inmundicia, la malicia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es lo positivo: recibir con mansedumbre la palabra implantada. Noten, esa palabra ya fue implantada. ¿Desde cuándo? Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hablando de la regeneración o el nuevo nacimiento, es a través de la palabra de Dios que los hombres son regenerados, nacen de nuevo. O sea, ya la palabra está implantada. Ahora, ¿qué necesita hacer el verdadero creyente? Crecer en esa palabra, nutrirse de la palabra de Dios cada día más. Eso es lo que necesita hacer. Ya la palabra fue implantada en él. Ya la palabra que va a escuchar no puede ser tropiezo a sus oídos, debe ser agradable. Así que es mejor que la iglesia escuche con atención. Esto es lo que debemos hacer, recibirla. Ahora, la connotación, o más bien el contexto histórico del cual nos habla, y más adelante vamos a ver que hay mucha relación, es que para este tiempo en el cual Santiago escribe, los creyentes aún se reunían en la sinagoga. Recuerden, eran judíos que habían creído en Jesús. Ellos se reunían en la sinagoga. Y lo que Santiago está diciendo aquí, y muy seguramente, es que el creyente en la sinagoga no tenga en poco la palabra que está siendo predicada. En la sinagoga. O sea que cuando un creyente asiste al culto público, en aquel tiempo iba a su sinagoga a hacer culto de adoración al Señor, Santiago dice: en lugar de ir al culto a hablar, en lugar de ir al culto con una mala actitud, con ira en su corazón, venga, cálmese un momento, siéntese y escuche lo que Dios tiene que decirle. Es la actitud correcta a la hora de oír la palabra de Dios. Así que los hermanos deben recibirla si ellos tienen un autoexamen, es decir, si se miran a sí mismos y se están dando cuenta del pecado que está saliendo de ellos a través de la ira, y se dan cuenta que no va por buen camino. Entonces, Señor, ayúdame a recibir tu palabra. Señor, dame la capacidad de escuchar atentamente lo que tienes que decirme, Señor. Tal vez no es mi mejor día, tal vez no tengo ganas de sentarme a escuchar la predicación hoy, pero te ruego que me des la disposición del corazón y del alma para escuchar atentamente tu palabra. Y más
si estos creyentes han peleado con otros hermanos y han tenido ira contra otros hermanos, más todavía, Señor, ayúdame, porque al hermano te lo vas a encontrar en el culto. Te lo vas a encontrar. ¿Y cómo vas a reaccionar? ¿Vas a evadir? Santiago dice, esperen un momento, escucha la palabra de Dios con atención. Lo más seguro es que al oír la palabra de Dios en ese culto salgas transformado y puedas corregir tu vida. Así que no tener en poco la palabra de Dios, lo que el Señor tiene que decirnos. Ahora, esto tiene un aspecto escatológico. Mire cómo termina el versículo 21, la cual puede salvar vuestras almas. No solamente esa palabra nos ha regenerado ya, sino que esa palabra ha empezado un proceso de transformación en nosotros hasta los últimos tiempos. Es decir, que la dependencia a la voz de Dios, a la palabra de Dios, es siempre, mis hermanos, es siempre. En la vida cristiana es crucial, es necesaria, es urgente. No es secundario, es prioritario. Escuchar al Señor en la predicación de su palabra es lo más importante, y a eso hay que valorarlo muy bien. Eso nos acompañará hasta el final de nuestras vidas. Entonces Santiago, en primer lugar, pues enfatiza, el creyente debe recibir la palabra de Dios con una correcta actitud. Pero en segundo lugar, el creyente obedece la palabra de Dios, y él utiliza una metáfora. Miren el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ay, ¿por qué? Porque aunque a veces cuesta oír la palabra de Dios, cuesta más obedecerla. No es que no cuesten las dos cuestan, hermanos. Entonces imagínense al creyente que le cuesta oír con atención la palabra de Dios, cuánto más no le va a costar obedecerla. Pero si ya estamos orando para que el Señor nos dé una actitud correcta para escuchar su palabra, pues vamos ganando, porque nos dará una actitud correcta para obedecer su palabra. Así que son dos oraciones. Señor, ayúdame a escuchar tu palabra, a recibir, y ayúdame a obedecer tu palabra. Son dos peticiones. ¿Y cuál es el argumento? Pues que nos engañamos a vosotros mismos. Claro, como el corazón del hombre es engañoso, pues muchas veces le es más fácil oír que hacer. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es decir, obediente a la palabra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Santiago está poniendo un ejemplo típico de la época. Es el hombre que va y se mira en un espejo. Pero, ¿cómo es la actitud para mirarse en ese espejo? ¿Cuál es la actitud de ese hombre? Una mala actitud. Mala actitud, casi que afanada actitud. Se mira al espejo porque sí. Porque sí. Ese es el énfasis de Santiago, porque sí. Descuidadamente se mira al espejo, y es tan descuidado, versículo 24, porque él se considera a sí mismo, y mire lo que pasa, se va y luego olvida cómo era. Y ese olvida cómo era quiere decir que no detalló los errores, no detalló las imperfecciones de su rostro. No lo detalló, sino que se vio, se fue y le olvidó. Se olvidó cómo se había visto. O sea, no le interesa corregir su vida. No está interesado en corregir las cosas que están mal. Ese es el énfasis de esta metáfora, de esta ilustración. Así que para escuchar atentamente la palabra de Dios y para obedecerla atentamente se requiere tiempo, se requiere una buena actitud, se requiere que el Señor nos dé disposición en el corazón, no es de afanes, como el que se mira en el espejo afanadamente, ni siquiera ve lo que tiene que corregir, sino que sale y se va y olvida cómo era. Y mire estos tres verbos: considera, claro, considera. Se ha ido, luego se va, no se queda. Y miren que este no es un espejo que alimenta la vanidad ni el orgullo. Este es un espejo que humilla el corazón.
¿Sí se está dando cuenta? No es el espejo que alimenta la vanidad, qué lindo me veo, uy, wow, nunca había visto a alguien más hermoso. No es ese espejo, es lo contrario, es el espejo donde tú te miras. Hay vergüenza, hay humillación. Es por eso que el desprevenido al verse dice, no, y sale. No quiere detallar sus imperfecciones. Y es tanto el descuido que se olvida cómo era. No le importa, no le interesa. Pero, mis amados hermanos, un verdadero creyente debe detenerse. No para alimentar el orgullo en ese espejo, no para alimentar la vanidad en ese espejo, sino para ser humillado por la realidad que encuentra en ese espejo. Y sintiéndose humillado y avergonzado, entonces determina cambiar. Es el espejo al cual no queremos ir. No nos llama la atención ir. Miren el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ese espejo tiene nombre. Santiago le pone nombre al espejo. ¿Cómo se llama el espejo? Perfecta ley. Ese es el espejo. Por eso incomoda ese espejo. Tal vez no queramos tener ese espejo en nuestras casas. Es un poco incómodo porque detalla las imperfecciones de nuestra alma. Pero ese espejo tiene nombre, perfecta ley. Y esa ley no esclaviza. Es la ley de la libertad. Es la ley que nos hace libres, pero que no nos esclaviza. Es la de la libertad. Y si esa persona persevera allí, no siendo oidor olvidadizo, recuerden, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y miren el proceso del texto 25. Con atención observa la ley, la perfecta ley de la libertad en ese espejo. Con atención la observa. Yo estoy seguro que Santiago está aquí hablando de la palabra de Dios. Algunos tal vez pueden pensar que esa ley se está refiriendo a la Torá simplemente, es decir, a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, por cuanto su audiencia era judía. Sin embargo, la expresión perfecta ley va más allá. O sea, no solamente está hablando de 5 libros del Antiguo Testamento, sino que considero que está hablando de la palabra viva de Dios en la vida del creyente. La palabra viva de Dios. Que esa palabra viva de Dios se ha personificado en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el contexto Santiago no le está hablando a judíos de judaísmo, les está hablando a judíos que han creído en Jesús de Jesús. O sea que Jesucristo obviamente está en la perfecta ley, y esto va amarrado con las mismas palabras de Cristo cuando dijo: la verdad os hará libres. O sea que creo que la perfecta ley es la verdad de Cristo. Es Cristo mismo y su palabra. Por eso no esclaviza. Por eso es de la libertad. Entonces, con atención observa, miren el proceso. Luego, persevera en lo que observa. Si ese espejo es la palabra viva de Dios, persevero en lo que observo. Ese proceso es duro. Y es duro porque la palabra de Dios me va a mostrar mis pecados, me va a mostrar mis imperfecciones, me va a mostrar mis incapacidades. Pero yo tengo que perseverar. Por eso dice: y persevera y no olvida lo que observa. ¿Ven que este proceso es diferente al anterior? Ambos consideran, pero el primero se va rápidamente y se olvida cómo era. El segundo observa con atención, persevera en lo que observa y no olvida lo que observa. Y eso ya trae a nosotros un cambio de vida. Ya hay un cambio de vida. Ya no somos oidores, somos hacedores de su palabra. Ahora, ¿por qué lo quiero presentar de esa manera? Creo que Santiago,
cuando nos describe el proceso, Él tiene una intención también. Mis amados hermanos, esto no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Este proceso de vernos en el espejo de la perfecta palabra de Dios con atención y no olvidar lo que la perfecta palabra de Dios nos dice en pecados particulares de nuestra vida, no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Y es por eso que desde el versículo 19 Santiago viene trabajando con la actitud del creyente. La actitud para oír la palabra de Dios. Porque es que si no empezamos por la actitud correcta para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, miren ustedes lo complejo que es el proceso. Es por eso, hermanos, que quiero dejarles en su corazón estas dos oraciones. Orar cada día al Señor para que nos permita recibir su palabra. Cada día orar: Señor, permíteme recibir tu palabra. Escuchar atentamente tu palabra, Señor. Tal vez ese día no estás de ánimo, tal vez ese día has vivido muchas cosas, pero ora al Señor, esa es la petición. Y la segunda petición es: Señor, lo que reciba de tu palabra, que lo pueda obedecer. Y tienes que suplicarle al Señor, o sea, no es rápido, no es afanosamente, es una súplica ferviente del alma: Señor, ayúdame no solamente a oír, sino a obedecer tu palabra. Y quiero decirles algo más. Creo también, y por el contexto a la carta de Santiago, que él enumera un poco de pecados particulares. Creo también que él está apuntando a eso. Si algún creyente está luchando con un pecado particular, tiene que hacer este trabajo. Mirar atentamente la palabra de Dios y observar su pecado con el que ha venido batallando tanto tiempo, pero no ha podido vencer, y ser humillado por Dios. La palabra desnuda el corazón y nos hace libres, porque es la ley de la libertad. Ella es la única que nos puede hacer libres de pecados particulares, hermanos, con los cuales tal vez muchos verdaderos creyentes hoy en día están luchando. Si usted tiene uno de ellos, usted sabe cuál es. Yo no voy a mencionar pecados, usted sabe cuál es. Pero lo que yo sí te digo en esta mañana, mis hermanos, es que la perfecta palabra de Dios, si sigues el proceso, te hará libre de ese pecado particular. Pero ruega al Señor con súplica. Entonces, esta metáfora, pues es la que se mira atentamente. Ya no es el que es desprevenido, ligero, afanado, sino que ahora es de aquel que se mira atentamente. Ahora hay una mirada directa a la palabra de Dios. Y la expresión mirar atentamente es la de una persona que se inclina para ver su reflejo. Es como alguien que se inclina para mirarse. O sea que es un trabajo, es un proceso, pero es una esperanza para la iglesia. Santiago sintetiza en el versículo 26 y 27 todo lo que ha venido diciendo, lo va a sintetizar en la verdadera religión. El creyente que obedece vive la verdadera religión. Y yo quiero explicarles algo aquí con el término religioso del versículo 26, que se repite en el versículo 26 en la parte final como religión y que se repite en la parte inicial del versículo 27 como la religión. Religioso o religión. Para el tiempo de Santiago, esto hace alusión a las prácticas externas que tiene una persona de una fe particular. Prácticas externas. Es decir, si tu fe te lleva a postrarte de rodillas para las personas externas, o sea, como lo ven los de afuera, eres un religioso. Es decir, nosotros no podemos pretender que desde la perspectiva externa lo que hacemos nosotros en nuestro culto no sea religioso. Es religioso. Y es religioso porque tiene pasos que seguir. A, B, C, D. Y hay una forma clara para hacer las cosas. Cantamos de cierta manera, entonamos de cierta manera, nos sentamos de cierta manera, escuchamos de cierta manera.
El pastor predica expositivamente, que ya es una manera establecida, luego nos bendice con la bendición pastoral, que ya se conoce, hay un ABC. Ese no es el problema. O sea, Santiago no está diciendo que eso es un problema. Eso no es el problema. ¿Saben cuál es el problema? Vivir un ABC en el culto público, pero en la casa ser completamente diferente. Ese es el problema. O sea, el problema no es la palabra religión. El problema no es la palabra religioso. No lo está utilizando en un sentido negativo, Santiago. Lo que Santiago está utilizando en un sentido negativo es el hecho de que muchos creyentes se saben el ABC, pero cuando salen del culto público se les olvida el ABC. ¿Y por qué me doy cuenta de esto? Miren el versículo 26. Si alguno se cree religioso por lo que hace externamente y no refrena su lengua, ahí está, mis hermanos, mírenlo bien. Canto muy lindo, entono muy lindo, pero hablo mal de todo el mundo. Ah, sí, bienvenido, amigo mío. No practicas la verdadera religión. Allá está apuntando Santiago, hermanos. No metamos aquí debates de términos. Soy religioso, religión, no se supone que el católico. No nos perdamos en las aristas. No es el término, es la verdad que hay detrás. Santiago apunta a la integridad del corazón, mis hermanos. Es a la integridad del alma. Un verdadero creyente debe ser íntegro. Así como levanta su voz para orar, pues no se la va a levantar a su esposa para ofenderla. Con la misma lengua que cantamos y adoramos al Señor, debemos evitar hablar mal de los hermanos. Por eso el capítulo 3 se enfoca en la lengua, porque miren cómo la iglesia está viviendo de manera desproporcionada. Así que esa sería vana. La religión pura y sin mácula, sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y yo lo resumo en dos frases: cuidado especial por los desprotegidos, o sea, por el prójimo. Se mencionan a los huérfanos y a las viudas porque en el contexto judío son los más desprotegidos que Dios más protege, pero desprotegidos por la sociedad, Dios más valora. Y en segundo lugar, libre de todo vicio o prácticas mundanas. Es decir, una verdadera religión debe llevar al verdadero creyente a tener un cuidado especial por su hermano, por su prójimo. Y eso no solamente tiene que ver con una buena obra externa, eso tiene que ver también cómo hablo de mi hermano, cómo me refiero de él, qué pienso de mi hermano, cómo lo estoy haciendo. Y cuidarme de todo vicio. La expresión guardarse sin mancha del mundo es vicio del mundo. O sea, cuidar mi vida espiritual. Noten la línea. Hay una línea hacia mi hermano y hay una que apunta hacia mí. O sea, alguien que practica una verdadera religión se preocupa por el prójimo, pero también se preocupa por sí mismo, por ser cada día más santo. Pero para ser santo hay que practicar medios de gracia, hay que tener buenos hábitos que la misma Biblia nos da. Esa es una verdadera religión, la que no es hipócrita. Esa es. Así que la invitación de Santiago en esencia es a vivir una verdadera religión, escuchando atentamente la palabra de Dios y obedeciendo atentamente la palabra de Dios. Él va a sintetizar en el versículo 26 y 27 lo que nos ha venido diciendo desde el versículo 19. O sea que con esta enseñanza yo creo que en la mente del verdadero creyente debe haber más valor por la palabra de Dios, porque la ve definitiva para cambiar su vida. Sin ella no puede ser transformado. Pero también hay algo importante que tengo que decirles, hermanos.
¿Notan que es un proceso? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay que rogar a Dios, que hay que suplicarle a Dios en oración que nos dé esta gracia. Hay que suplicárselo en oración a Él. ¿Y sabe también qué quiere decir eso? Que si usted ve a su hermano pidiéndole y rogándole al Señor que le ayude en esto, usted le debe tener paciencia. Eso también significa. No está de más volver a mencionar a Jesús. Yo creo que hemos visto a Cristo sin lugar a dudas como la perfecta ley. La palabra de Dios viva misma que nos hace libres, es Él, es Cristo. Pero no solamente eso, sino que Jesús habló de lo que escuchó de su Padre. O sea, Él es nuestro ejemplo, no solamente en el hecho de que Él es la palabra viva, sino que Él es nuestro ejemplo en el hecho de que Él escuchó atentamente las directrices de su Padre para hacer su voluntad en la tierra. O sea que Él es el ejemplo de integridad y consistencia. Y también es el ejemplo de protección a los necesitados. Ahí puse el texto, Lucas 7, 11 al 17. La compasión que tuvo con la viuda y la obra de amor que hizo por ella. O sea que Jesucristo en todo sentido, Él le da sentido a nuestra unidad de pensamiento. Y yo creo que Santiago, como cristiano que era, aunque le habla a judíos, pues él también quiere que su audiencia original entienda que no es aquí un listado de obras moralistas para que la iglesia simplemente haga o no y obtenga un puntaje. Yo sé, y desde el principio lo expliqué en el versículo 1, cuando dice que Él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, que tiene como intención es mostrar el señorío de Cristo. Así que, claro que Cristo está presente y no lo podemos perder de vista, por supuesto. Así que, hermanos, debemos oír, obedecer la palabra de Dios y hallar libertad en pecados particulares a través de ella. ¿Y qué nos queda? Una aplicación escatológica. El texto la menciona. Pues estamos en un proceso de salvación que no ha terminado, mis hermanos, no ha terminado. Y si no ha terminado ese proceso, la palabra de Dios sigue trabajando en nosotros hasta el final de nuestros días. Así que, cuanto más nosotros como verdaderos creyentes no debemos valorar su palabra, no debemos estudiar su palabra. Y les invito a mirarse en ese espejo, más que en el otro. Si nos miramos más en este espejo que en el otro, vamos a crecer, pero no en vanidad, no en orgullo. Vamos a crecer a la imagen de Cristo. Versículo para memorizar, mis amados hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 25. Ese es el texto para memorizar. Ya hemos puesto 3 textos. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 12. Y ahora Santiago capítulo 1, versículo 25. Así que roguemos al Señor para que Él nos ayude, para que Él nos guarde y para que Él nos haga vivir como Él quiere que nosotros vivamos. A Él damos toda la gloria, hermanos. A Él. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por permitirnos escucharla con atención. Te rogamos, Señor, de manera especial que nos permitas oír tu palabra. No es fácil oír tu palabra. No es fácil. A veces pensamos que algo como tan simple que es sentarse y escuchar es tan fácil. No es fácil. Y mucho menos si el corazón está cargado. O por algún pecado cometido, o por alguna controversia o pleito contra algún hermano. Pero no es fácil escuchar tu palabra, como tu palabra nos dice que la escuchemos. Por eso yo hoy te ruego, Señor, que concedas a tu iglesia, a tu pueblo, la actitud correcta para escuchar tu palabra, y que asimismo nos lleves en el camino de obedecerla. Que no temamos a ese espejo, que no temamos a ese espejo, aunque nos incomode y nos humille,
amemos ese espejo, que es tu palabra, Señor. Y Cristo, la palabra viva de Dios, sabemos, Señor, que es digno y tiene la autoridad para hacernos libres de pecados particulares. Hoy te ruego, Señor, esa petición, en el nombre de Jesús. Amén.